Señoras, señores, buenos días. Martes 27 de diciembre del año 2022. Seguimos con el anuario. Esta vez a la señora Melvi Vargas, a Jorge Acamine y a Juan Pablo Suárez, técnicos que demostraron que Santa Cruz tiene equipo para enfrentar la mentira de los números y las estadísticas del poder. Fueron quienes se pusieron al hombro la tarea también en la parte técnica de elaborar absolutamente todas las fichas técnicas que demostraron que el censo era posible hacerse el 2023 y lamentablemente lo fueron alargando en el tiempo, y no dio. Entonces se hace el 2024, pero se logró la repartición de escaños, se logró la reconfiguración del sistema electoral uninominal y se logró también la distribución económica. Así que creemos que se hizo una buena tarea. Dale. Ha sido la primera vez y creo que, como se dice, ¿no? Primera vez en el mundo que se hace un paro y un reclamo de cumplimiento de realización del censo, cuando eso está normado. Eso es una actividad, digamos, periódica, no es cotidiano, es periódica, que todos los INES de todos los países cada cierto tiempo tienen que preparar la ejecución de un censo. El censo da la importancia que tiene, da la magnitud de operaciones, entonces eso se tiene que preparar con anticipación, 3, 4, 5 años, dependiendo del tipo de censo que se tenga y dependiendo de la estructura que se tenga dentro de los países. Entonces hay algunos censos, algunos países que ya tienen, digamos, una base ya preparada, porque ellos van trabajando en forma continua esa actualización. Entonces no es tan caótico, digamos, realizar un censo, es prácticamente elaborar. Y en otros casos, digamos, como en el caso de Bolivia, otros países con menos desarrollados, donde se tiene que empezar, cada vez que hay un censo, se tiene que nuevamente contratar un equipo técnico, se tiene que hacer un proyecto, se tiene que empezar a buscar todo el material, buscar financiamiento. Eso lleva entre 2 a 3 años, puede ser algunas veces un poquito más. Pero en ningún caso, y dentro de la historia que tenemos, nunca se haya peleado por la realización de un censo. O sea, nunca se ha dado. ¿Y por qué en este caso se dio esa pelea? Uno fue porque cuando se fijó el censo del 2022, fíjense que nadie reclamó, todo el mundo estaba de acuerdo, se estaba viendo, pero nos llamó la atención de que no había avance, o sea, no había información. Cada vez que se pedía en qué situación estaba, cómo estaba el cronograma, cómo se tenía el avance, si se iba a cumplir o no se iba a cumplir. Entonces existía un hermetismo total. Entonces nos decían de que eso era una competencia del INE, de que eso era únicamente el INE el que tenía que ejecutar y nosotros no teníamos ninguna intervención en eso. Pero había un antecedente que nos llamaba la atención y ese antecedente era la mala realización del censo del 2012. Entonces nuestra preocupación fue creciendo de alguna manera ante la falta de información. Empezamos a exigir y se llegó, digamos, a una interpelación con del ministro, porque ya aquí, digamos, no había posibilidad de que nos den la información y se llevó, digamos, a la interpelación a la asamblea del ministro. Y allá nos ratificaron de que el censo sí iba a ser, o sea, ok. Pero nosotros como equipo técnico veíamos de que no les daba el plazo, o sea, no, ya nosotros estábamos preparados a decir, bueno, o sea, pero no podíamos decir nosotros que el censo se postergue, pero sí estábamos conscientes de que el censo se iba a postergar, porque no les daba el tiempo. Pasada esa interpelación del ministro, a los 15 días se llama a esa reunión en La Paz y se posterga el censo.
y se posterga 2 años. Entonces ahí todo el mundo se asombró, digamos, ¿no? Y se asombró porque además de una postergación, los términos, o sea, las justificaciones no eran técnicas. No había un proyecto, o sea, no había un informe técnico del por qué se estaba postergando y el por qué ese tiempo tan amplio. Entonces, porque generalmente cuando uno posterga es porque ha hecho una revisión y dice, bueno, esta actividad no se cumplió, esto no, entonces vamos hacia allá. Pero las justificaciones técnicas, las justificaciones que ellos decían que eran técnicas, eran absurdas, digamos, la guerra de Croacia, que no les impedía hacer compra, la parte del calendario agrícola que siempre tenemos, o sea, eso no cambia, que el COVID, cuando ya todo el mundo estaba normalizada las actividades. Entonces ahí fue lo que empezamos la pelea pidiendo, digamos, la justificación y el por qué se estaba postergando. Y además analizando ya con otros expertos como el doctor Santisteban, entonces estábamos entrando a una época, a un periodo electoral. Entonces, y eso significaba que no se iba a hacer el censo y además que los datos iban a salir posteriores, porque además decían que unos datos preliminares iban a salir después de 1 año y los datos oficiales después de 2 años. Entonces eso significaba que se iba hasta el 26. Entonces después de las elecciones que se van a hacer el 25. Entonces ese fue el motivo por lo cual empezamos con todas las peleas, digamos, de que se haga un censo, para empezar un censo transparente, que nos muestre realmente cómo se iba a hacer, cuáles eran las etapas del censo, las actividades del censo en forma técnica, y además de que se haga pues en forma oportuna, porque los censos deben ser, los datos del censo deben ser oportuno, o sea, va a ser utilizado oportuno. No es que yo voy a hacer un censo ahora y los datos me van a servir de aquí un quinquenio, digamos, ¿no? Porque el otro quinquenio ya se estaría empezando a preparar el otro censo. Entonces, ese fue el motivo por el cual se empezó la parte técnica, a observarles, digamos, los motivos, las justificaciones, los calendarios, las actividades ambulosas que tenían, actividades que ellos decían de que ya lo habían hecho en el 21 y sin embargo lo estaban poniendo nuevamente para el censo 24. De repente, si es que se hubiera dado un análisis técnico con el equipo, si hubiera estado el director del INE o si hubiera habido una mesa de discusión técnicamente, o sea, con las personas que estaban llevando al censo, de repente hubiéramos llegado, digamos, a un acuerdo de fechas reales, digamos, ¿no? O sea, de ampliación. Pero esto llevó a una discusión que fue más política, ¿no? Porque los que participaron ahí fueron, o sea, y los que discutían que no se podía hacer el censo antes, qué sé yo, era lo que vendría a ser el vocero, que yo una vez le dije que se aprendió unos 2 o 3 términos, un libreto y con eso discutía, digamos, ¿no? Después apareció la señora Nela, después el ministro de Planificación, el otro viceministro de Autonomía, entonces, y todos ellos hablaban en forma, o sea, como técnicos, según ellos, como conocedores, pero sin embargo no eran conocedores, o sea, ellos tenían la posición bien clara y eso fue en todas las reuniones, terminando en la de Trinidad. Todas las posiciones eran de no adelantar el censo, o sea, de que el censo se debería hacer el 24. Todos los motivos, todas las justificaciones, todo lo que les demostramos nosotros, que sí se podía hacer, que se podía acortar los plazos, aumentando brigadas, aumentando vehículos, reduciendo lo que vendría a ser algunas actividades, sí se podía hacer. Ellos rotundamente dijeron que no. Y esa posición lo mantuvieron los técnicos del INE, digamos. O sea, ellos, bueno, eran de alguna manera alineados con la posición política. Y por último, primó lo que vendría a ser la parte política, no la parte técnica. Ellos no esperaban de que exista Santa Cruz, o sea,
Bueno, yo no puedo decir que solamente en Santa Cruz exista personas que conocen el tema. En Cochabamba hay personas que han participado en el censo, en La Paz hay personas que han participado en los censos, solamente que de repente no están dentro de instituciones que han estado o que han abanderado esta pelea. Ya Cochabamba, pues las autoridades estaban de acuerdo en postergar el censo el 24. En La Paz las personas que conocen esto, que son otros demógrafos, no están dentro de instituciones, son consultores externos. Entonces no había, digamos, esa posición como aquí hubo. O sea, aquí la universidad liderizó con la parte técnica. Posiblemente si yo salía sola, pero no hubiera tenido oído, pero estaba respaldado por una institución, por una comisión interinstitucional que fue lo que se creó para esta pelea. Entonces esa fue la fuerza. Ahora, de que en las reuniones técnicas que se ha tenido, ninguna de estas otras personas que tienen conocimiento tuvieron cabida, o sea, no fueron invitados, no eran parte de la comisión técnica. En Trinidad, de las 40 personas que estuvieron ahí, prácticamente eso era el equipo de Santa Cruz lo que tenía conocimiento de lo que vendría a ser un operativo censal, o sea, el trabajo que significa preparar un censo, ¿no? Hubo un representante, no me acuerdo si fue de Potosí, y él mencionó de que en esa reunión él había tenido una maestría y un doctorado en censo, porque había logrado entender y aprender mucho del censo, porque no conocía nada del censo, ¿no? Entonces la discusión con quién era, contra la pared, porque ellos, ya los del INE y el ministro que estaba ahí, o el ministro de Autonomía, que también participa en algunas veces, eran así tajantes con una pared y decían no se puede hacer, no se puede hacer, no se puede hacer, y trabajen en comisiones, demuestren no, que no sé qué, pero les demostrábamos y resultaba que los del INE decían no, es que no se puede hacer. Toda propuesta que presentaba Santa Cruz era no se puede, no se hace, no se compra, no se tiene, entonces todo era no. Entonces era un rechazo total. Realmente los 3-4 días que se estuvo en Trinidad, que fue donde hubo más tiempo de trabajo, fue una impotencia. O sea, algunos días gritaba, renegaba, y los trataba de incompetentes. Creo que todos los del INE terminaron enojándose conmigo, porque habían cosas muy elementales. O sea, si uno estaba presentando, por ejemplo, 120%, que fueron una de las grandes peleas que tuve ahí, cuando se presentaba un incremento de 120%, ellos decían, no, es que no se puede 120 viviendas. Entonces habían momentos que las partes de conceptos, o sea, la diferenciación de lo que significaba la cantidad de viviendas con un porcentaje, eran tan ridículos que ellos peleaban. Entonces, que les decía yo de que realmente era o tenían un bloqueo o era una incompetencia total de no saber cuál era la diferencia entre ambos. Ya, la parte de conceptos, o sea, la parte metodológica, la parte de cómo habían planificado, entonces eran partes, digamos, que uno se mostraba, digamos, yo en algunos momentos gritaba, renegaba, tenía que salirme para no explotar ahí, aunque exploté en varias ocasiones. Y creo que la que más gritaba era mi persona, digamos, ¿no? Porque había momentos en que ya no era un diálogo, sino ya era, digamos, a gritar para que entiendan que esas partes conceptuales tenían que ellos reaccionar, porque era tanto el bloqueo de decir que no o de rechazar, que hasta perdían lo que vendría a ser esa parte de que eran conceptos, qué sé yo, básicos, digamos, ¿no? Hubo siempre, por la parte del señor Richter y principalmente de él, yo diría,
en la parte de menospreciar las capacidades. En Cochabamba no fue tanto porque, que participé 5 minutos en la exposición y me pidieron que me salga, o sea, no hubo una situación, digamos, de intercambio o de que yo pueda explicar o defender. En la reunión de aquí del segundo anillo, que fue el primer día del paro, no tenía previsto yo hablar, pero eran tantas las estupideces que iban hablando las autoridades, la señora Nela, que entre eso, que hablaban que, por ejemplo, que por primera vez se había hacer la actualización cartográfica, que la diferencia entre la propuesta de nosotros y la propuesta de ellos era tan solo de un mes. Entonces eran tantas cosas tan absurdas que iban justificando, que iban poniendo, que ahí pedí la palabra y ahí le dije al señor Richter que ellos estaban acostumbrados a ningunear, a menospreciar el trabajo de Santa Cruz y que ellos debían reconocer que sí nosotros existía una capacidad aquí, no tan solo de formación, digamos, porque en el caso mío yo tengo una maestría de 2 años en demografía y además de la experiencia de trabajo que tenemos 2 o 3 personas del equipo, digamos, trabajo, pero en la realización de censo. Entonces, que él no debería menospreciar ese trabajo. Es decir, han presentado 2 hojitas, han presentado este cronograma que tiene tantas actividades, que no han presentado las 700 actividades, o sea, siempre han ido menospreciando. Entonces, yo creo que en todas las reuniones que hubo y las discusiones y de todo, se demostró que existía capacidad. Lamentablemente es una pena, y eso yo les decía, tengo, qué sé yo, una pena por la institución, porque los que están llevando a cabo el censo, si bien varios son funcionarios antiguos del INE, pero son funcionarios en otras áreas, en encuestas, en planificación de encuestas, en los trabajos cotidianos, pero son muy pocos los que han trabajado en censo. Y esa responsabilidad del censo no es, si es que además de eso no hay el respaldo o el apoyo de un director, entonces mucha carga. Yo he sido directora de aquí de la Regional Santa Cruz, pero sobre mí estaba el director del censo y el director del INE. Entonces, fíjense de que ellos planificaban la actividad total y íbamos monitoreando las actividades regionales. Entonces, si bien la planificación aquí en Santa Cruz, pero había una línea que se marcaba por el director, que era de censos a nivel nacional. En algún momento, en el 2001, el director del censo fue sobrepasado por el director del INE. El director del INE se hizo cargo directamente del censo, porque vio de que, había que tomar algunas riendas para mejorar las actividades, y él tomaba la decisión si se postergaba o no se postergaba, o si se hacía o no se hacía, o si es que se contrataba más personal. Y en este momento, si la señora Oviedo, digamos, necesita, qué sé yo, contratar a más gente, ¿a quién va a pedir? ¿Al director del INE cuando ahí no quiere firmar nada? O al ministro. Entonces no sé cómo está funcionando esa situación, digamos, donde no hay una cabeza. Yo creo que el paro fue una medida, de repente no esperábamos que sea tan largo, no esperábamos, pero sí, digamos, fue un empoderamiento de Santa Cruz. Yo creo que no es tan solo, si hubiera sido del paro, de repente se hubiera solucionado en menos tiempo, tal vez, o si el INE hubiera medido las consecuencias, hubiera llegado a solucionar en menor tiempo y no dilatar tanto en esas reuniones y postergar. Pero el paro y la agresividad del gobierno hicieron de que el censo se postergue más y Santa Cruz exija otras cosas más. Entonces, pero se mostró un empoderamiento, o sea, se mostró la fuerza de Santa Cruz para pedir, o sea, no fue tan solo el censo, sino fue también lo que vendría a ser los resultados del censo
y además mostrar que Santa Cruz es capaz, o sea, Santa Cruz muestra una fuerza, Santa Cruz es capaz de luchar, digamos, por las cosas que quiere y necesita, digamos, ¿no? Entonces yo creo que eso está mostrando en estos marchas, en estas situaciones de pelea que se están dando en estos momentos, porque Santa Cruz ya está cansado de lo que vendría a ser los atropellos, o sea, ya está cansado de todo eso. Y el censo 2023 nosotros ya, ¿por qué lo retiramos un poco? Para no seguir dilatando lo que vendría a ser las peleas. O sea, porque vimos que había una posición, dijimos, bueno, censo 24 en la fecha que está y con lo que ellos nos garantizan de que los resultados van a estar, bueno, eso es lo que queremos, que se garanticen los resultados en las fechas que se tiene previsto para las elecciones y para la distribución de recursos. Con el gobierno no podemos decir que está garantizado, pero hay mayor seguridad que con un decreto. O sea, la ley nos da más seguridad que lo que podría ser un decreto, ¿no? Entonces, nos toca solamente esperar o prepararnos para la lucha. Esperar los resultados que el gobierno sí cumpla o prepararnos para seguir con las luchas en el 24. Esto lo que se ha conseguido es que todos los municipios, por más pequeños y por más del rincón del país que están, van a ser beneficiados por la distribución de recursos en el 24, digamos, y no en el 26, cuando ellos ya estaban yéndose, digamos. Entonces, esa es una ganancia, digamos. Y nuevamente, lo que se ha peleado y lo que se ha conseguido no es solamente para Santa Cruz, es para todo el país. De repente era algo de esperar, ¿no? Porque el gobierno y, digamos, todos estos avasallamientos es parte de respuesta, ¿no? De repente se iban a dar igual, porque ¿por qué lo han puesto la actualización cartográfica de Santa Cruz a lo último? Entonces, para consolidar todos estos asentamientos y estos avasallamientos que van a haber en el área rural o en las ciudades. Ahora, esta manera de pelear o de involucrar, que se llama judicialmente a los líderes, es para ir quitando las fuerzas a Santa Cruz. Pero yo creo que Santa Cruz está empoderada. Santa Cruz no va a permitir esta pelea. En el caso de la universidad, por ejemplo, la universidad es una institución fuerte, entonces no va a permitir que toquen a sus líderes. Y lo mismo va a pasar con lo que vendría a ser la gobernación y lo mismo va a pasar con el comité cívico. Entonces, yo creo que hay una fuerza y hay yo creo que se va a defender a toda costa de que no se toque, que no se descabece toda esta parte, digamos, de la parte que se llama de los representantes que se tienen en el departamento. Que no pase que lo mismo con los otros departamentos, de Cochabamba, que han descabezado y ahí está el pueblo dormido, digamos, ¿no? Entonces yo creo que Dios quiera que no pase a mayor. Sería un enfrentamiento nuevamente que se tendría que someter el gobierno de peleas regionales de Santa Cruz con el gobierno, ¿no? Multicomex, agencia despachante de aduana acreditada con certificación ISO 9001, servicios aduaneros a nivel nacional de manera rápida, confiable y económica. En Multicomex nos encargamos de todas las operaciones referentes al comercio exterior. Encontrarnos en la fanpage de agencia Multicomex, así como también en el WhatsApp 615-52666. No lo pensé más, Multicomex, tu mejor opción en gestión aduanera. Móvete con libertad en tu nueva Yamaha Krypton, una motocicleta semiautomática que te transporta de manera práctica, económica, rápida y segura. Visítanos en nuestro showroom y llévatela al mejor precio, $2,100. Además te ofrecemos el mejor servicio técnico y repuestos originales. Encontrarnos en las redes sociales como Yamaha Bolivia o comunicate al Contact Center 817-5200. Yamaha revoluciona tu vida. Cotas nuevos con vasos, más velocidad, más modernos, más inteligentes. Pedí tu pack completo con internet Wi-Fi de 25 megas, telefonía sin límite de tiempo y televisión digital. Todo por 303 bolivianos mensuales, también disponible con fibra óptica. Aprovecha y dar salto tecnológico. Mayor información, llamás al 103 o al 333-30-103.